¿Qué tal, querida familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, estamos una vez más para compartir la palabra de Dios a través de la Escuela Sabática Joven. Y el día de hoy nos toca una lección muy, muy interesante. Y aparte de interesante, es importante, ¿verdad? Que por sobre todas las cosas, ¿verdad? Podamos entenderlo y ponerlo en práctica. Así que estamos una vez más. El día de hoy, el título de la lección se titula Compártelo. Entonces, ya nos llama la atención el título, ¿verdad? Ahora vamos a ver de qué se trata, qué tenemos que compartir o a qué nos invita que podamos compartir, ¿verdad? El día de hoy, nuestro versículo clave está en sí, todo el capítulo de Hechos 4 es para estudiar, pero nosotros elegimos un versículo que es el versículo 20 que está bastante relacionado con el tema, así que vamos a leer este versículo, después hacemos una oración y ahí vamos a empezar a meditar un poco en lo que es la lección de esta semana. Así que les voy a pedir que también tomen su Biblia, que podamos leer este versículo. Dice lo siguiente, Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Teniendo esto en mente, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu amor, gracias Señor porque nos das el privilegio de compartir tu palabra a través de la tecnología. Te pedimos que nos acompañes. También bendice a cada uno que está viendo el repaso y ayúdanos, Señor, a compartir lo que aprendemos de ti, poder crecer en nuestra relación contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les pido disculpas antes que nada también, yo no me presenté. Javier Núñez hoy, ya hemos compartido en otras lecciones de la escuela sabática Inverse en español, así que ahora vamos a continuar otra vez con la lección. Primer punto, son tres puntos que quiero compartir con ustedes de la lección que sería testimonio, valentía y tips para compartir. Testimonio. El testimonio nos habla de la lección en primer lugar, ¿verdad? Tenemos el claro ejemplo de Pablo, ¿verdad? De que estando en el lugar en donde estaba, no se cayó, pero no se cayó de una forma bien pasiva, bien tranquila, expresó todo lo que aprendió, todo lo que escuchó de Jesús. Y hablando de testimonio, que viene también del término testigos, o sea, que nosotros debemos testificar y debemos ser testigos, ¿verdad? Porque eso no solamente en la iglesia, sino que en nuestro andar diario, porque todos estamos siendo observados, ¿verdad? Sabemos que siendo cristiano o no siendo cristiano, somos observados, así que nosotros como cristianos también tenemos ciertas responsabilidades, podríamos decir, ¿verdad? Y la lección nos dice una parte que les quiero leer. Cualquiera que haya recibido nueva vida en Cristo está llamado a ser testimonio. Aún así, las personas suelen pensar que muchas veces el ser testimonio o el dar testimonio de repente para algunos es un poco difícil, un poco complicado. ¿Por qué? Porque piensan, o pensamos muchas veces, también digo por mi persona, que para hacer testimonio o para testificar yo tengo que predicar, yo tengo que dar estudios bíblicos, que de repente tengo que predicar o tengo que visitar, que eso es testificar, ¿verdad? O sea que muchas veces nosotros le ponemos ciertas barreras al término o para ser testimonio, para ser testigos de Jesús. Pero es interesante como la lección nos plantea, ¿verdad? De una forma muy práctica, que ser testimonios de Jesús, que ser testigo de Jesús, no se trata solamente de predicar o dar estudios bíblicos. También yo lo voy aprendiendo con mi esposa. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal mía que ella me dice, ¿verdad? Que de repente ella no puede predicar o no agarra el compromiso de predicar en un púlpito, pero sí tiene ciertos compromisos que ella siempre está también en la iglesia, ayuda, entonces ella recibe, ella saluda, entonces es su forma de predicar, ¿verdad? Entonces también voy aprendiendo con ella de que predicar no es solamente pasar y predicar en el púlpito, sino que es nuestro actuar diario que nosotros, eso uno va aprendiendo, ¿verdad? De Jesús y aprendiendo, estudiando la Biblia, también podemos de repente ver como ejemplo a ciertas personas, como la familia, los padres también, ¿verdad? Donde uno va aprendiendo de ellos, de su forma de vivir su cristianismo, ¿verdad? Pero eso tampoco no nos quita, no nos debe sacar el centro que es Jesús, ¿verdad? Podemos sí aprender de otras personas, como dije, familiares, ¿verdad?
pero el centro es Jesús. Y la mejor forma de ser testigo de Jesús es teniendo una relación estrecha con Él, ¿verdad? Porque solamente siendo amigo de Él, de Jesús, de Dios, nos podemos ir aprendiendo más cómo es Él, cómo Él actúa, cómo Él trata a las personas, y así también nosotros vamos a ir sin querer de repente, o por el hecho de que tenemos una relación tan cercana con Jesús, vamos a ir haciendo lo que Él hacía. Vamos a ir, eh, vamos a tenerle a Jesús como nuestro tutor y vamos a crecer también en nuestra relación con Él y también con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, eso es algo interesante, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Quiero leerles una parte más de la lección que dice, una parte más de la lección que decía, el verdadero testimonio es en gran medida el resultado de ser testigos oculares de lo que Dios está haciendo en tu vida, de darte cuenta de lo que Él está enseñando a medida que creces con Él, ¿verdad? Eso es lo que decíamos, que nuestra relación con Dios es algo tan esencial para que podamos ser buenos testigos de Jesús. Sigue diciendo, de darte cuenta de lo que Él está haciendo de lo que Él te está enseñando a medida que creces en Él. Y luego, simplemente, compartir tu experiencia con los demás. Eso va a ser una reacción o va a ser una acción, ¿verdad? Que vos no estás planificando, porque vos no estás diciendo, ah, hoy tengo que ser así, mañana tengo que ser así, no, sino que va a ser algo natural, una reacción, una acción natural de uno mismo después de tener esa relación de amistad con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es el primer punto de ser testigos y también, ¿verdad? La lección nos anima, nos invita a ser también valientes, que es el segundo punto que vamos a hablar un poco, ¿verdad? A ser valientes de que no es necesario que tengamos que pasar en un púlpito o dar estudio bíblico para ser testigos, no. Nuestro actuar diario, eso se puede ir viendo, ¿verdad? Y dependiendo de nuestra relación con Jesús. Segundo punto, valentía. Es interesante, ¿verdad? Que la lección también nos da un hincapié a lo que es y a lo que debemos nosotros ser valientes, ¿verdad? Ahora, lo interesante de ser valientes, que la lección menciona, ¿verdad? Es que también debemos nosotros como personas ser valientes y atrevernos de repente a más, a crecer más, a buscar más, a depender más, que es un punto también muy importante, ¿verdad? En la relación con Jesús, que es depender. Y eso se puede practicar día a día, según también he visto algunos videos, algunos pastores explicando, y es muy interesante porque todos los días nosotros podemos ir practicando y practicar a ser más dependientes de Jesús. Al salir de tu casa, ¿cuántas veces pasa de que estás apurado, tenés que salir, tenés que llegar a un lugar y no oras o no le pides a Dios que te acompañe? Son pequeños detalles que uno puede ir practicando para ser más dependiente de Jesús. Volviendo al tema principal, que es la valentía, la lección, ¿verdad?, nos dice que el hecho de ser valiente no depende directamente de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ser valientes, de repente, para predicar a la gente, para dar estudios bíblicos, ¿verdad? Como dije, no es lo principal, no es eso únicamente ser testigos, pero sí también hay personas que de repente podemos llegar a predicar, dar estudios bíblicos, entonces, o a hablar de nuestra experiencia personal con la gente, hay que ser valiente. Y eso es algo que recibimos gracias al Espíritu Santo. Es lo que Él hace en nuestra vida para que nosotros podamos avanzar, dar ese otro paso, a subir otro escalón en nuestra relación con Dios. Entonces es el Espíritu Santo que hace eso en nosotros, ser valientes. Algo muy interesante también que me llama mucho la atención es de ciertos comentarios, ¿verdad? De que, ¿qué pasaría si yo no soy valiente? Si yo me declaro que no soy valiente y por esa razón, porque no soy valiente, no veo que yo tenga cierta valentía, por esa razón yo no voy a visitar a cierto vecino, amigo, familiar y hablarle de Jesús. No, no voy a hacer eso porque no soy valiente, ¿verdad? Entonces esa persona no va a recibir, ¿verdad? Capaz de otra persona, pero de mi parte no va a recibir el mensaje. Y ahí también surge la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la persona que a mí me dio el mensaje no tuviese el valor, ¿verdad? Y de decir, ¿verdad? Bueno, yo tengo que ser valiente porque Dios me manda a hacer esto,
Entonces, por eso voy a ser valiente. Y si esa persona no hubiese sido valiente y si no te hubiese dado el mensaje, ¿qué hubiese pasado, verdad? En este caso, un familiar mío, de repente mi esposa, mi vecino, mis padres. Si mi papá no hubiese sido valiente al darme el mensaje, ¿qué hubiese pasado conmigo? Capaz yo no hubiese escuchado el mensaje, capaz yo no hubiese aceptado el mensaje. Entonces ahí tenemos que, tipo, invertir esa situación y verlo de otro ángulo, ¿verdad? Si yo soy valiente, puedo dar el mensaje. Yo necesito ser valiente para dar el mensaje a alguien más, para que ese alguien más también escuche el mensaje. Y ahí también para que el Espíritu Santo pueda actuar, ¿verdad? Y va a ser mismo el Espíritu Santo que va a estar actuando si nosotros le pedimos, ¿verdad? Entonces, valentía es muy importante porque gracias a que una cierta persona fue valiente, yo recibí a Jesús, yo pude escuchar el mensaje y acepté y recibí a Jesús en mi vida. Entonces debemos, es muy importante que seamos también valientes. Eso es muy importante. Y ahora, el tercer tips es tips para compartir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? La lección nos da algunos tips muy interesantes, ¿verdad? De cómo hacer. Primer punto, relacionarnos, relaciones y amistad. Para yo poder compartir necesito tener una cierta relación porque de repente yo no me veo, por ejemplo, personalmente llegando en una casa y empezando a hablar y a decir ya esto y aquello que la Biblia manda, que la Biblia te invita, no. En ese punto, por ejemplo, yo no me veo, pero la lección y también la Biblia nos dan ejemplos de cómo hacer, por ejemplo, la relación. Necesitamos tener una cierta cercanía con las personas, entonces para poder hablarle de Jesús, para que esas personas también se puedan abrir a nosotros en en sus necesidades, en su familia, de cómo está emocionalmente. Entonces, necesitamos de una relación de amistad con esas personas. Entonces, el primer punto es relación y amistad. Debemos buscar amigos, hacernos amigos de las personas. Otro punto es la oración. Empezamos a tener ciertas amistades, queremos hablar de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar por esa persona. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo también me dé valentía a mí, ¿verdad? Me ayude a crecer más con Dios y para que el Espíritu Santo también pueda ir trabajando ya en la vida de las personas a quien queremos hablarle, ¿verdad? Entonces, ya va preparando el camino. Entonces, es el segundo punto. El tercer punto es ser amigo constante. Yo quiero hablarle a mi vecino de Jesús, entonces empiezo a hacer esos tips, poner en práctica, busco ser su amigo, oro ya por esa persona, entonces ahora tengo que ser constante, no puedo cada 2 meses o 1 o 2 veces al año hablarle a esa persona y querer hablarle a Jesús, sino que ser más constante, ¿verdad? Realmente buscar ser amigo de esa persona. Sería el otro tip, la verdad. Y también siempre pensar en hacerles el bien, ¿verdad? Porque el mayor bien que queremos ya hacerle a la persona es hablarle de Jesús, presentarle a Jesús a esa persona, ya es el mayor bien que queremos hacerle. Pero también están también otros puntos, ¿verdad? U otras cosas que de repente podemos ayudar en algunas necesidades, hablar de repente hoy por hoy, por ejemplo. Estamos en una sociedad que estamos tan sobrecargados de informaciones que los jóvenes, por ejemplo, ya hemos perdido prácticamente esa, esa facilidad, no facilidad, pero esa relación de amistad, esa conversación con las personas. ¿Por qué? Porque tenemos celular, tenemos tecnología, entonces ya no hablamos tanto con las personas. Y hoy por hoy lo que yo también veo, ¿verdad? En mi entorno, podemos ver todos nosotros, es que falta esa conversación. De repente la persona no esté necesitando de materiales, cosas materiales, ni comida, para lo que estén, de repente ese amigo o ese nuevo amigo que estamos conociendo lo que está necesitando es conversar, hablar. Entonces es una buenísima forma de también, ¿verdad? Eh, Escuchar a la persona, entender a la persona y compartirle a través de eso también a Dios, porque es lo que es Jesús, es el Dios el único que te va a dar paz también, ¿verdad? Y el último punto es lo más importante, ¿verdad? Nunca debemos olvidarnos de que vamos a tener muchísimos tips, métodos, ¿verdad? En la Biblia y en muchos libros vamos a encontrar formas de acercarnos a las personas, pero no debemos olvidarnos que el mejor método
el mejor tips para hacernos amigos y para compartir a Jesús es usando el método de Jesús, acercándonos a las personas, haciéndoles el bien, compartiendo con ellos y ahí le mostrás realmente el camino. Ahora, otro punto importante es que queremos mostrar el camino, queremos presentar a Jesús, también nosotros debemos reflejar también esa luz, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante y eso va a depender mucho de nuestra relación personal con Dios. Así que eso es prácticamente lo que quería yo compartir con ustedes referente a la lección, que es compártelo. Así que vamos a ser testigos de Jesús con nuestra relación de amistad con Él. Vamos a ser valientes, ¿verdad? Vamos a atrevernos a dar ese siguiente paso, vamos a atrevernos a avanzar más, a enfocarnos más, a estar más familiarizado con Dios, tener una buena relación de amistad con Dios y a crecer en eso, ¿verdad? Y a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser más valientes, ¿verdad? Y a compartir también, ¿verdad? Porque como dijimos, gracias a una cierta persona yo conocí a Jesús. De repente, una cierta persona, un cierto amigo vecino necesita conocer a Jesús y puede ser gracias a ti. Así que con eso en mente, también considerando siempre que Dios es nuestro centro, vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque nos da, Señor, la fuerza y también quiere darnos valentía. También quiere, Señor, habitar en nuestra vida para hacer reflejo tuyo, Señor. Acompáñanos, acompaña a cada joven, Señor, y ayúdanos a poder compartir, Señor, tu amor. Porque todos los que nacimos, Señor, en tu reino, somos llamados a ser testimonios, a ser testigos, Señor. También tenemos muchas amistades, Señor, muchos amigos que realmente también te están buscando en silencio. Ayúdanos a hacer esa pequeña luz, Señor, que, que puede ayudarles a ellos a conocerte a ti, Señor. Te lo pido esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces nos despedimos ahora. Te esperamos también en la siguiente lección. Prácticamente estaríamos terminando ya la lección del trimestre. Así que ánimo y bueno, te deseo lo mejor. Te deseo también a ti que estás viendo el repaso para que Dios te bendiga y que también puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios.